Saludos, Máster. Alex Armando Ávila Cuello, docente de la asignatura Comunicación de Datos. A continuación, vamos a presentar nuestra exposición desarrollada relacionada al tema Componente Práctico Experimental 1. A continuación voy a mencionar los autores de esta exposición: Nailí Alvarado Gómez, Dey Mosquera Zarco, Elian Parrales González, Alberto Plaza Castro, María Salazar Ortiz, Talía Topanta Flores y el compañero Carlos Topanta Pozo. A continuación procedemos con el inicio y el desarrollo de esta exposición. Buenos días con todos, les saluda la estudiante Alvarado Gómez Nailí Estefanía. A continuación voy a hablar acerca de nuestro trabajo práctico experimental número 2. Como introducción de nuestro deber, el modelo OSI es una guía y estructura que sirve para entender cómo se envían y se reciben los datos entre dispositivos conectados en una red. Por ejemplo, entre dos computadoras, celulares o servidores. Este modelo se divide en 7 capas. Cada una tiene una tarea específica. Una se encarga de enviar señales físicas y otras de organizar esta información. Otras también se encargan de poder asegurar que ésta llegue completa y etc. Todo esto es necesario para que los datos lleguen bien y sobre todo sin errores, desde quien los envía hasta quien los recibe. Y su importancia es que nos ayuda a poder organizar, entender y buscar soluciones de problemas. Por ejemplo, cuando algo falla en la comunicación, sin importar qué marca o qué tipo de equipo se esté usando. Y pues este proyecto se plantea, consiste en hacer un simulador en lenguaje Python para poder mostrar paso a paso cómo funciona el proceso llamado encapsulamiento y desencapsulamiento. Por ejemplo, el encapsulamiento consiste cuando el emisor envía la información, cada capa le agrega su propia información, por ejemplo etiqueta, antes de poderla enviar. Y el desencapsulamiento es cuando llega al receptor, cada capa va quitando esa información extra hasta dejar el dato original. Y bueno, pues la idea es que al verlo de forma visual y práctica sea mucho más fácil poder aprender y sobre todo que podamos entender cómo funciona realmente la comunicación entre redes y sobre todo que sea mucho más fácil de aprender y poder entender. Como objetivo tenemos 2 objetivos: objetivos específicos y objetivo general. Listo, entonces objetivo general, el objetivo de este proyecto es crear un programa interactivo hecho en Python que permite verificar cómo pasan los datos por cada una de las 7 capas. Por ejemplo, serían cómo les agrega información al enviar y cómo se les quita al recibirla. De esta forma se logra aprender de manera más práctica sobre todo en el proceso de la comunicación. Y como objetivos específicos son las metas pequeñas que se pueden cumplir para llegar al objetivo principal. Por ejemplo, explicar el funcionamiento de cada capa. Entonces nos enseña que cada capa sirve para, por ejemplo, porque son necesarias al momento de transmitir la información. Y la segunda es crear una interfaz gráfica, es decir, diseñar una plantilla visual fácil de usar y hecha en Python, donde se pueda ver claramente el camino que sigue el dato a través de todas las capas. Como tercer punto es simular el encapsulamiento y el desencapsulamiento, es decir, mostrar paso a paso cómo se van agregando partes de información al inicio y cómo se van quitando al final. Y también como último punto tenemos ofrecer una herramienta educativa, por ejemplo, hacer un recurso práctico que sirva para poder estudiar, practicar y entender mejor el modelo OSI, sin necesidad de equipos reales o redes complejas. Buenos días, compañero estimado máster Alex Armando. Mi nombre es Dey Andrés Mosquera. Mi parte de la investigación y de exposición se trata sobre el marco teórico y sobre las 7 capas del modelo OSUS. A continuación va a compartir pantalla para indicar
para indicar la parte de mi investigación. En el marco teórico tenemos que el modelo OSIS o el Open System Interconnection es un modelo de referencia. Este de aquí es aquel que su proceso de comunicación está dividido en 7 capas para estandarizar la comunicación entre los sistemas informáticos. Es aquella que cumple las funciones específicas y cada una trabaja junto a las demás para permitir el intercambio de datos entre las redes. Como objetivo principal tenemos la facilitación de la interoperabilidad entre el dispositivo, los protocolos y el fabricante. Esto nos permite que la información viaje de forma organizada y eficiente. La OSIS de datos es el que proporciona el lenguaje universal para las redes informáticas, de modo de que las diversas tecnologías puedan comunicarse mediante protocolos o reglas de comunicación estándar. Por otra parte tenemos lo que son un ejemplo aquí en una imagen de las 7 capas y tenemos un cuadro conceptual referente a lo que es el modelo de las 7 capas OSIS. Pues bien, tenemos la capa número 1, que es la capa física. La capa física es aquella que nos transmite bits a través del medio físico. También incluye cables, conectores, señales eléctricas o inalámbricas. Por ejemplo, los cables de red. En la capa siguiente sería la capa de enlace de datos. Esta de aquí es la que organiza en tramas, detecta errores de transmisión, controla el acceso del medio de comunicación. En la capa número 3 tenemos la capa de red. Esta nos determina la ruta de seguimiento de los datos. También es utilizada como direcciones IP, como ejemplo los routers. En la capa número 4 tenemos el capa de transporte, es aquella que nos garantiza la entrega correcta de los datos, controla errores y los flujos de información. Los protocolos principales para ello tenemos la TCP y la UDP. La quinta capa es la capa de sección. Esta de aquí nos establece y nos ayuda a mantener una finalidad entre la comunicación entre los dispositivos, ya que nos ayuda a administrar las secciones de conexión. La capa número 6 nos representa la traducción y la transformación de los datos. Es aquella que nos ayuda a la comprensión y cifrado. Garantiza que los sistemas intervienen correctamente para la información. Y la capa número 7 de aplicación es aquella que nos ayuda a acercarnos al usuario. Es la que nos proporciona el servicio de las redes de la aplicación, por ejemplo, la navegación web, los correos electrónicos, etc. Sería todo de mi parte. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, máster. Mi nombre es María Fernanda Salazar. Yo soy del grupo F. A mí me ha tocado la parte del aula C2. A mí me ha tocado la explicación de la implementación técnica del simulador visual del modelo OSI. Mi participación en este trabajo fue centrada en la mejora del simulador, la explicación de su funcionamiento y la revisión final. El objetivo de desarrollar esta herramienta interactiva nos permite comprender de manera visual cómo se realiza la comunicación de datos y es más fácil aprender. El problema de la abstracción es muy difícil de explicar en la forma teórica, pero si utilizamos una interacción visual es más fácil explicar cómo se genera el dato, cómo se encapsula, cuál es la transmisión, cuál es el desencapsulamiento y la recepción final del dato. Para hacer esta arquitectura técnica del simulador utilizamos Visual Studio Code para el desarrollo, igual que Google Colab, para poder hacer las mejoras. Lo dividimos en 3 fases: motor lógico, estructura visual e interactividad. En la interactividad utilizamos JavaScript para controlar la sincronía y los temporizadores y los eventos, HTML y CSS para los paneles y estilos de animación y recorrido, y Python ya para la gestión lógica. La matriz de diagnóstico de las capas, el funcionamiento inicial es cuando el usuario escribe un mensaje dentro del sistema y posteriormente ejecuta la función de encapsulamiento que agrega información de control correspondiente a cada capa del modelo OSI. Luego interviene la función de la transmisión, que simula el envío de un paquete de red y el procedimiento que realiza un router. Después se ejecuta la función de desencapsulamiento, que elimina progresivamente los encabezados, agregando hasta recuperar el mensaje original. Y finalmente la función de convertir a binario representa la información del bit para que el simulador lo cambie de capa física a la aplicación para que nosotros lo podamos entender. Y lo hicimos paso a paso para que el estudiante lo pueda entender de mejor manera. Cabe indicar que estas transmisiones son en microsegundos, pero aquí lo hacemos un poco más lento para que se pueda entender. Para esto, nosotros en la anatomía de la interfase usamos el panel emisor, donde está el encapsulamiento progresivo del mensaje, la topología de red, donde está la PC de origen, el router y la PC de destino, el panel receptor, donde hay el desencapsulamiento y la recuperación de la carga útil, además de una consola de control donde tenemos la entrada del texto, los botones de ejecución y la bitácora, además de una pequeña gamificación que nos sirve para ver si hemos entendido el proceso. La fase de encapsulamiento denota que el usuario ingresa a la capa de aplicación el texto y luego va al proceso de carga de payload, donde se desciende cada protocolo y se añade su propia cabecera de control con header. El resultado es una trama de red completa lista para el medio físico. También validamos esta información y la transmisión de datos, si está vacía, no permite ejecutar el modelo.
A ver, el modelador de datos nos permite observar cómo se modela internamente los datos dentro del simulador. Para representar cada etapa del modelo utilizamos JSON. Cada elemento almacena la información con una capa correspondiente y el encabezado está asociado con la acción que se realiza. Así que el simulador nos permite ver la imagen, como se ve la imagen, nos permite recibir la información en la parte de texto o en Excel. Por ejemplo, en la imagen podemos observar que se representa la capa física donde el sistema indica que el paquete se convierte en bits para poder ser transmitido por el medio físico. Una de las ventajas de esta implementación es que permite organizar la información de manera estructurada y fácil de entender. Además, los datos son almacenados en arreglos estéticos llamados pass-on-ensen y pass-on-des, que contienen diferentes etapas de encapsulamiento y desencapsulamiento. Otro aspecto importante es la fidelidad binaria. Los bits que aparecen dentro del mismo son bits reales del mensaje que se fue convertido. Finalmente, el sistema extrae esta información directamente de la estructura de datos para mostrar en la pantalla el estado actual de la comunicación y el recorrido que ha tenido paso a paso. Gracias a este modelo de datos podemos representar de manera ordenada y de manera comprensible cómo se transmite un dato de comunicación. También tenemos la fase 2, donde se da la transmisión y el enrutamiento físico. Aquí vemos el origen, la ruta y el destino. En el tren de datos, la encapsulación se transforma en una señal binaria de pura al tocar el medio físico. Y en el panel de router, el hardware interrumpe el flujo para analizar la cabecera, corrobora el IP y dirige al destino. El paquete es segmentado y en el destino se desencapsula. En esta diapositiva podemos observar una parte importante que implementa la técnica para revisar la lógica de la latencia asíncrona utilizando la transmisión de datos. Uno de los objetivos del proyecto es que se aprecie cómo hay el cambio de la pantalla y se represente de manera más realista el comportamiento de la red. En la fase de desencapsulamiento ya vamos en ascenso, validamos local primero la capa, asimilamos el bit, retiramos la dirección de MAC, confirmamos los IPs, verificamos los puertos, cerramos la sesión lógica, decodificamos la forma y aplicamos la entrega del mensaje. Además, nosotros hicimos aquí una gamificación donde nos va a ayudar como un pequeño quiz, donde nos va a evaluar si el alumno en realidad entendió el concepto del modelo OSI. El sistema actual, como una bitácora, también nos permite dar una exportación de viaje de los formatos en TXT y también en Excel. El análisis de los resultados se los puede ver en Excel de esta manera. Un mensaje se recuperó en el receptor del 0%, la latencia asincrónica y nos dice el correcto funcionamiento de las reglas de IP y MAC, donde están el emisor, el router y el receptor. En conclusión, el éxito pedagógico y la abstracción del hecho visible nos ayuda a organizar las capas tradicionales en un concepto arduo de ingeniería y fue decodificado visualmente. La interactividad transforma la comprensión técnica en certeza práctica. La potencia de la integración en Python y en arquitectura web nos da el conjunto para que podamos entender de manera gráfica toda la interfaz y fomentar que la herramienta sea altamente efectiva para lo que nosotros necesitamos. Además, el nivel inyecta casos controlados y la interacción futuras deben ser de un simulador para paquetes de latencia y extremas para las topologías y las redes complejas, manteniendo siempre un rigor de aprendizaje. A ver. Bueno, aquí podemos ver que tenemos el sistema, que es con la base del suyo. Aquí estamos desencapsulando el mensaje, aquí vamos a transmitirlo, donde ya se transmiten los datos por bits. Acá está el desencapsulamiento. Yo solo voy a indicar más o menos esto, porque esto es lo que yo hice en el tema de las aplicaciones, donde fue que se usó Visual Code y Python para poder hacer todos los arreglos del programa. Adicionalmente, le voy a indicar que tenemos una gamificación, donde tenemos un tipo quiz, donde cada uno de los estudiantes pueden dar su test, ¿no? Entonces, hasta aquí mi intervención. Más adelante va a venir un video interactivo que usamos en la IA, en Notebook LM, en donde se da en una forma visual toda la misma información que le acabo de dar yo. Muchas gracias, Máster. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, Inge. Mi nombre es Talia Topanta. Aquí está mi cédula con número de identidad 1754316154. Y lo que vamos a abordar es la transmisión de datos por red, como podemos observar en la parte de aquí. Bueno, previamente lo que se puede decir es que el PC del emisor ya se procesó la información desde la capa de aplicación hasta la capa física de un proceso llamado lo que se llama encapsulamiento, donde el mensaje original, como podemos observar aquí, hola servidor, se transformó completamente adquiriendo las cabeceras de HTTP, TCP y las direcciones del IP con las direcciones MAC.
Ahora bien, viene lo que es la capa número 1, que está ya para dar clic en el botón de transmitir. Eso es lo que antes le mencioné, lo que es de encapsular para transmitir. Iniciamos lo que es un viaje real de los datos a través de la topología física, en el cual conecta nuestra PC con el origen de 192.188.1.10. pasando por el enroturador intermedio hasta llegar a lo que es el PC destino. También tenemos lo que es el medio físico y la conversión de los bits, que tenemos en la parte de acá abajo. El flujo de los bits llega a lo que es al router 1, como observamos aquí. El simulador activa una animación de nodo central que representa el hardware analizando la cabecera del paquete, que es el paquete, lo que es destino, router, origen y el origen, en el cual consta el IP ya mencionado y se manda a lo que es al segundo plano, que es la función de serialización de datos. Para simular el comportamiento de la capa del modo OIS, almacenan una carga útil fomentada en el binario de manera estática dentro de las estructuras de los datos principales de los bits de transporte, como podemos observar aquí. Aquí están lo que son los bits, en los cuales se convierten en el paquete a los bits. La aplicación recibe el mensaje final sin encabezados. Bueno, aquí podemos decir que los bits de transporte se mapearon, es decir, que directamente dentro de las constantes arreglos pasos de la fase del emisor se va a la fase del receptor. Y los datos binarios asignados corresponden exactamente a las cadenas del texto simulando el mensaje. Con ello procede a la simulación de la latencia de red y enrutamiento asincrónico, es decir, ya la simulación de la latencia de red y los tiempos del procesamiento que toma el router 1 en leer las direcciones del IP y el destino, que se implementaron mediante los temporizadores asincrónicos dentro de este código, como podemos observar aquí. Aquí ya está lo que es la transmisión en el router 1. El router revisa lo que es la IP que mencionamos anteriormente. Esto se reenvía al paquete del IP destino. Aquí está el IP que se mencionó, que era 192.68.1.20, en el cual aquí ya el paquete llega al receptor, así para desencapsular. Antes se encapsuló al principio para dar el proceso de transmisión de red. Muchas gracias, Inge. Saludos, ingeniero, saludos, compañeros, estudiantes. En esta oportunidad vamos a exponer o a explicar el proceso de desencapsulamiento del modelo OSI, que es el procedimiento mediante el cual un mensaje enviado a través de una red llega al receptor y recupera su contenido original. Cabe mencionar que en este punto, antes de comenzar el desencapsulamiento, el paquete de datos ya recorrió la red y llega al equipo receptor. Durante el trayecto, routers y dispositivos de red revisaron la IP destino para asegurarse que el mensaje llegue correctamente. En este simulador, este proceso inicia cuando se presiona el botón 3 de desencapsular, el cual representa el comienzo del recorrido ascendente dentro del modelo OSI. El mensaje aún mantiene todos sus encabezados técnicos, es decir, todavía contiene información como MAC, IP, sesión, UTF-8 y HTTP. A continuación, les presentamos el inventario de la carga útil antes de la extracción. En esta diapositiva observamos cómo llega el paquete al receptor antes de comenzar el proceso de extracción. El mensaje se encuentra encapsulado con diferentes capas de información técnica que fueron agregadas durante el envío. Como podemos observar, tenemos MAC, IP, TCP, sesión, UTF-8, HTTP y finalmente el mensaje "Hola servidor". Cada uno de estos elementos cumple una función específica dentro de la comunicación de red y serán eliminados uno a uno. Ya en esta etapa, el proceso inicia en la capa física, que es la primera capa del modelo OSI. Aquí, el receptor recibe impulsos eléctricos, señales ópticas o inalámbricas enviadas por el medio de transmisión. En palabras simples, esta capa convierte señales físicas en bits, interpretables por el sistema. Después que el paquete suba hacia la capa de enlace de datos, esta capa elimina el encabezado MAC, que sirvió para identificar físicamente el dispositivo dentro de la red local. Una vez que el mensaje ya llegó al equipo correcto, esta información deja de ser necesaria y es retirada. Como resultado, el paquete continúa avanzando, pero ya sin la dirección MAC. A continuación, luego que llegamos a la capa de red, encargada de trabajar con las direcciones IP, esta capa verifica que el paquete haya llegado al destino correcto dentro de la red. Después de confirmar la dirección IP, coincide con el receptor esperado y el encabezado IP es eliminado. Y a continuación, el paquete continúa su recorrido, quedando únicamente los protocolos internos de comunicación.
Ya en este nivel, en la capa de transporte, se elimina el protocolo TCP. Este protocolo fue responsable de garantizar que el mensaje llegara correctamente, sin errores y completo. También controló la comunicación entre el puerto de origen y el puerto de destino. Una vez finalizada esta tarea, el TCP ya no es necesario y se elimina del paquete. En esta parte, observamos la capa de sesión, donde se elimina el identificador de sesión o sesión ID. Este elemento servía para mantener activa la comunicación entre el emisor y el receptor. Podemos compararlo con una llamada telefónica. Mientras la conversación está activa, existe una sesión y cuando termina, esta se cierra. Por eso, una vez finalizada la transferencia, el mensaje está encabezado y es retirado. Después que llegamos a la capa de presentación encargada de traducir y decodificar la información, aquí se interpreta el formato UTF-8, que permite representar correctamente caracteres y textos. Ya en este punto, el paquete queda prácticamente limpio, listo para ser interpretado por la aplicación. Y una vez hecho esto, finalmente llegamos a la capa de aplicación, que es la última capa del modelo OSI. Aquí se elimina el protocolo HTTP, dejando únicamente el contenido real del mensaje. En este punto, el sistema ya puede mostrar la información al usuario o la aplicación receptora, es decir, el mensaje queda completamente recuperado. Una vez sucedido esto, después de atravesar toda la capa del modelo OSI, finalmente obtenemos el mensaje limpio. En nuestro ejemplo, el resultado final es Hola servidor. Esto demuestra cómo el desencapsulamiento elimina progresivamente toda la información técnica hasta recuperar exactamente el contenido enviado desde el origen. Como conclusión, podemos decir que el desencapsulamiento es un proceso fundamental dentro del modelo OSI, ya que esto permite recuperar el mensaje original después de haber viajado por la red. Podemos decir como conclusión, y es que gracias a este proceso, los dispositivos pueden interpretar correctamente la información enviada y garantizar una comunicación eficiente entre sistemas. Como mensaje final, sin desencapsulamiento, los dispositivos solo recibirán únicamente datos técnicos imposibles de interpretar por el usuario final. Muchas gracias. Ingeniero Alex Armando Ávila Cuello, muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Javier Tuapantaposo. A mí me ha tocado exponer lo que es una guía de usuario del simulador visual de un modelo OSI. Le hemos puesto una introducción en la guía, que quiere decir que es un documento que describe justamente un funcionamiento del simulador visual de un modelo OSI desarrollado en Python, ¿no? Este sistema o simulador visual nos permite ver las 7 capas de modelo OSI, como son el proceso de encapsulamiento, transmisión, descripción y datos a través de los 7 modelos, ¿no? Además, incluye evidencia del funcionamiento del sistema mediante capturas de pantalla. El objetivo del simulador, como explicamos, es para tener el objetivo un aprendizaje en un modelo fácil mediante esta interfaz, dando una transmisión de información y procesamiento de router, desencapsulación, comunicación entre equipos y la gamificación mediante preguntas y exportación de resultados para un mejor aprendizaje. Bueno, tenemos que tiene requisitos este simulador, que es un software que se requiere Python 3, Tintincar y un sistema operativo, ya sea en Windows o Linux, que se lo puede abrir en cualquier parte. Hemos usado librerías de Python 3 que se utiliza en Google Colab, en Jupyter o en Notebook, un código que es una librería que es from Python, display import HTML de display, ¿sí? Y también tenemos que sería para páginas web, especialmente HTML, ¿no? Para que tenga una interfaz visual interactiva. HTML, como ustedes saben, son para páginas web, donde hemos creado una estructura visual con simulador, con paneles, botones, texto, capas, router, equipos, todo eso. Hemos utilizado la etiqueta usado de HTML Code R, y donde se pone el resto. Hemos usado los diseños de estilos de colores y visuales de CSS. También hay ahora actualmente CSS3. Funciones de colores, como explicamos. Y bueno, ahí tenemos los códigos que podemos hacer. El margen, el color, los bordes, el padding sería la parte donde está expuesto la imagen, los bordes, bueno, así, ¿no? Exactamente. Y también estaba en JavaScript, que también es parte de lo que es en HTML, que es utilizado en el simulador. Es para hacer las funciones como el encapsular, transmitir, desencapsular, todo eso. Y TXT, Next y animaciones, ¿no? Y aquí está el ejemplo de un streak, donde está el código, justamente, y lo hemos hecho. Y todo esto, como lo explico y lo vuelvo a decir, lo hemos hecho en Google Colab del simulador, que lo hemos diseñado, ¿no? Justamente, aquí tenemos una pantalla de cómo está diseñado el simulador, totalmente, completamente.
Y también tenemos las interfaces. Nos fuimos con la interfase, la primera parte que es el emisor, que es la parte de aquí, donde está la parte de aquí, nos indica una fotografía que es un área de transmisión o topología, que sería la parte de acá. Exactamente, tenemos esta guía. Esta guía del usuario nos permite ver qué es lo que hace, qué es lo que está, ¿no? El panel RS del sector de mensajes, ¿no? Justamente tenemos el área de preguntas de gamificación, los botones de control, el estado del sistema, cómo está el estado, ¿no? El mensaje. Bueno, el funcionamiento. Primero se escribe un mensaje aquí que dice mensaje transmisor, donde se pone el cuarto semestre punto F y hemos enviado, ¿no? Donde los paquetes van un sistema ingresando usuario y prepara para un proceso de encapsulamiento, ¿sí? Y ponemos la parte de encapsulamiento, que es la parte de aquí donde está el PC emisor, donde vamos a encapsular y aplastamos el botón encapsular, ¿sí? Paso a paso, y observamos mediante gráficos cómo es lo que comienza a encapsularse, ¿no? Entonces recibe desde la parte de arriba hasta la parte de abajo, aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace y física, donde es lo que comenzaría a hacer. Luego, para ver en la siguiente parte de qué es lo que ha recorrido, ¿no? Justamente, cuando revisamos la información y vemos que los paquetes han sido con bits, con 0 y unos, toda la información que ha pasado por la etapa de encapsulamiento. Luego damos a transmisión de datos, aplastamos el botón de transmisión de datos y vemos que la parte de topología, donde vemos que una máquina manda un mensaje al router y luego lo manda al destino, donde esto sería justamente lo que haría, ¿no? De ceros y unos y va ingresando el mensaje justamente, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Como primero está aquí y luego aquí ya lleva el mensaje, ¿no? Al destino, que el mensaje sería cuarto semestre, segundo grupo, ¿qué tenemos, no? Luego tenemos el procesamiento del router, como lo vemos aquí, nos va a dar una IP, tiene una IP de origen y una IP de destino, ¿no? Aquí el router eso nos va a dar primero una IP de ingreso y una IP de salida, justamente como vemos aquí. Luego vamos a aplastar el desencapsulamiento, aplastamos el botón de desencapsulamiento que sería en la otra parte que sería el receptor. Entonces el receptor en cambio va de arriba desde la primera hasta arriba. Vamos desde la física, de enlace, red, transporte, sesión, prestación y aplicación, como vemos de nuevo, y luego vemos aquí también. Luego vemos el mensaje que nos ha llegado el paquete actual, ya de la llegada sería cuarto semestre, C2, grupo F. Y aquí vamos a ver unas validaciones, justamente aquí, cómo es lo que ha funcionado todo el sistema. Vemos si tenemos algún problema. Luego nos vamos a las preguntas de gamificación. Aquí tenemos la parte de acá abajo donde nos salen unas preguntas y usted puede mencionar, dice qué dispositivo IP destina para el paquete, teclado, router, entonces ponemos router y ella nos va a decir si está correcto o no está correcto, como la parte de acá abajo nos señala que la respuesta está acertada. Pero cuando tenemos un error o decimos un error en la pantalla, o si llevamos uno, nos sale un valor que es incorrecto, revisa nuevamente el concepto y luego tenemos que reiniciar. También tenemos el botón de descarga que tenemos aquí en la guía. Podemos ver si aplastamos el botón de descarga que lo tenemos aquí y tenemos las partes donde nos describe una ubicación de un archivo en el escritorio del computador de cualquier parte para poderlo grabar y se nos graba en un archivo TXT. Como vemos acá a continuación, está aquí, mire, nos dice que sí, está el archivo TXT está grabado correctamente y aquí vemos el ejemplo. Y abriendo nos sale así, nos sale los pasos de lo que fue el encapsulamiento y luego también aplastamos el otro que sería descargar en ICB, ¿sí? Y otra vez nos sale así y nos descargaría en Excel, mire, así los procesos de encapsulamiento. Eso sería, ingeniero, de mi parte, justamente la guía del usuario que hemos detallado. Que tenga una linda noche. Muchas gracias. Docente Ávila Cuello, compañeros estudiantes, mi nombre es Elian Parrales y a continuación mi exposición, en este caso conclusiones técnicas. Pues como principal conclusión podemos decir que el desarrollo del simulador interactivo pues, permitió comprender de manera práctica el funcionamiento del modelo OSI y el proceso de comunicación de datos entre dispositivos de red. Durante el funcionamiento del simulador observamos el proceso de lo que es el encapsulamiento y desencapsulamiento, donde nos dice que cada capa pues agrega y elimina información para garantizar que el mensaje llegue correctamente a lo que es el emisor hasta el receptor. Nos dice que también se logró representar en este caso la validación de la comunicación. Nos dice que es fundamental para garantizar el mensaje enviado que sea igual al recibido. Pues además nos dice que durante el desarrollo del proyecto también se fortalecieron conocimientos relacionados con programación lógica computacional y diseño de interfaces interactivas. Esto también permitió representar gráficamente el recorrido de los datos desde el equipo, desde el emisor hasta el receptor, incluyendo los procesos realizados por el router y la conversión de la información en bit. Pues nos dice que gracias a las animaciones y validaciones implementadas, fue posible observar cada etapa del proceso de comunicación de forma clara y ordenada. Pues nos dice que finalmente este proyecto pues permitió demostrar que las herramientas tecnológicas y los simuladores educativos facilitan el aprendizaje de temas complejos relacionados
con redes y comunicación de datos. Lo que es la implementación de preguntas de gamificación, pues exportación de resultados y visualización dinámica ayudó a mejorar la comprensión del funcionamiento del modelo OSI, reforzó la importancia de utilizar herramientas digitales e inteligencia artificial de manera ética y responsable dentro del proceso académico. Pues como recomendaciones, pues se recomienda continuar ampliando lo que es el simulador, pues incorporando interfaces gráficas, simulación de errores de transmisión y protocolos reales de red para mejorar el aprendizaje práctico. Pues también es importante pues seguir mejorando el simulador, agregando nuevas funciones. También podría ser como simulación de errores de red o como protocolos reales. Pues finalmente pues para finalizar este proyecto pues este proceso, lo que es la simulación, lo que es el modelo OSI, nos permitió comprender de forma práctica cómo funciona el modelo y también cómo se transmiten los datos en una red. Además aprendimos de programación, redes y herramientas tecnológicas que nos ayudan a mejorar lo que es el aprendizaje interactivo. Pues esperemos que este simulador pueda servir como apoyo educativo, ¿no? Para comprender mejor la comunicación de datos. Eso es todo, muchas gracias. Hoy nos adentramos en la maquinaria invisible de Internet, explorando el modelo OSI interactivo. ¡Vamos a ello! ¿Cómo un simple mensaje cruza el planeta al instante, conectando dispositivos totalmente distintos? Magia pura, ¿verdad? Pues no, la respuesta es el modelo OSI, un marco universal que divide la comunicación en 7 capas. Es como un sistema gigante de empaquetado. Cada capa, desde la aplicación hasta la física, añade instrucciones. Unos estudiantes han creado este simulador usando Python y herramientas web modernas para hacerlo súper interactivo. Esta genial interfaz transforma conceptos súper abstractos en algo visual, organizado y muy fácil de entender. El viaje de nuestros datos tiene 3 fases lógicas. Primero encapsular, luego transmitir y, por último, desencapsular. El ordenador emisor empaqueta todo en ceros y unos y el receptor hace exactamente lo contrario, desempaqueta. Empezamos nuestro viaje cronológico. Usaremos un simple hola servidor como nuestro mensaje de prueba para hoy. Al bajar por las capas superiores, el texto se envuelve en HTTP, codificación UTF-8 y controles TCP. Llegamos abajo. Aquí se añaden direcciones IP y MAC, antes de convertirse en pura secuencia binaria. Fase 2. El mensaje sale disparado a toda velocidad como código binario a través del medio físico. A medio camino, el router intercepta los bits, lee la dirección IP de destino y lo reenvía. Como dato curioso, el simulador usa temporizadores para replicar matemáticamente la latencia física real de este salto. Llegamos al destino. El flujo de datos entra al ordenador receptor y empieza la crucial fase de desencapsulamiento. Empezamos a subir. La capa física lee los bits y las siguientes eliminan rápidamente las direcciones MAC e IP. Seguimos subiendo. Las capas superiores quitan los controles TCP, validan la sesión y decodifican todo el texto. Y tachan, este brillante proceso nos devuelve el mensaje exacto y original. Hola servidor, misión cumplida. Para pensar, ¿cuántas miles de veces por segundo ocurre